Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios seguimos con esta serie de mensajes que hemos titulado La limpieza interior. El día de hoy estaremos tocando algo en cuanto a la vergüenza y cómo limpiarnos de la vergüenza, cómo enfrentar primero la vergüenza y después quitarla de nuestra vida y ver la utilidad que esto significa de parte de Dios al permitirnos situaciones o circunstancias en nuestra vida que nos lleven a tener vergüenza. Antes de comenzar, permíteme hacer una oración. Padre Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio, la bendición de poder compartir este mensaje, esperando, Señor, que sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Perdona si en algo te ofendo, Señor, perdona si hay cosas que no puedo explicar claramente, pero, Señor, te pido que esto suba a ti con olor fragante y que todo lo que se hable o que se diga solamente sea para glorificar tu santo nombre y para edificación de los oyentes. Damos gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia o qué habla la Biblia acerca de la vergüenza? Todo el mundo experimenta una cierta cantidad de vergüenza y tristeza por los pecados cometidos en el pasado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la vergüenza y la tristeza, y hay numerosos ejemplos de personas que en la Biblia experimentaron esos sentimientos negativos. ¿Puedes imaginar la vergüenza y la tristeza que vivieron Adán y Eva después de su pecado? Estropearon la creación perfecta que Dios había hecho. Adán y Eva estaban en un mundo perfecto, tenían mentes y cuerpos perfectos y tenían una estrecha comunión con Dios. Cuando eligieron pecar contra Dios, toda la creación de Dios se sujetó a los efectos del pecado, incluyendo enfermedades, deterioro, muerte y separación de Dios por toda la eternidad. Después, cada ser humano nació con una naturaleza pecaminosa, la cual es la inclinación natural al pecado. Afortunadamente, Dios es soberano y aún así tenía un plan para redimir su mundo a través de su Hijo Jesucristo y darle a la humanidad una opción para la salvación y la vida eterna con Él. Pero Adán y Eva debieron haber vivido toda su vida en la tierra con mucho pesar por la pérdida de su inocencia y las bendiciones correspondientes. Desde el mismo momento del pecado sabemos que ellos estaban avergonzados de su desnudez. Debieron haber vivido el resto de sus vidas lamentándolo. Después de todo, era presente el recordar el paraíso en el que habían estado. Otro ejemplo bíblico de vergüenza y tristeza es la experiencia del apóstol Pedro. En el libro de Juan podemos encontrar la descripción de la noche de la traición de Cristo, justo después de la cena de la Pascua. Pedro le dice a Jesús que pondría su vida por su Señor. Jesús le responde diciéndole que esa misma noche Pedro le negaría 3 veces, incluso sabiendo que conocía al Señor. Más tarde, esa noche, por miedo de perder su propia vida, Pedro negó que conocía a Jesús. Después de que Pedro negó a Cristo, dice allí en Lucas capítulo 22 que salió y lloró amargamente. Más tarde Pedro fue restaurado y creció en su fe, convirtiéndose en uno de los fundadores de la iglesia primitiva. Pedro efectivamente fortaleció a sus hermanos después de haber sido perdonado. Mientras que Pedro debió haber vivido con mucha vergüenza y pesar por haber negado públicamente a Cristo, su profundo entendimiento de la persona y obra de Cristo superó su sentimiento de fracaso. Se dio cuenta de que había sido perdonado por la gracia de Dios y dejó en el pasado su tristeza personal para alimentar las ovejas de Jesús. La Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que habla primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9. A medida que maduramos espiritualmente por pasar tiempo con Dios en la oración cotidiana y la lectura de su palabra, nos hallamos amándolo y confiando más en Él. Confiamos en que Dios hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Así como dice el Salmo 103, cuán está lejos el oriente del occidente. Si lamentamos nuestros errores del pasado, pero ese
no es nuestro objetivo. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo mismo habla de esto en Filipenses cuando expresa: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. La vergüenza y la tristeza son parte de lo que está detrás de nosotros. Debemos aprender a olvidar. Debemos aprender que en Dios tenemos un gran consuelo para todo creyente que lucha contra cosas de vergüenza y tristeza. Somos pecadores, pero somos justificados. Tenemos un pasado vergonzoso, pero tenemos un futuro mejor. Acostumbrémonos a caminar siempre con la dirección de Dios y dejar atrás la necedad y la rebelión, pues ahora todos andamos en novedad de vida. Dios ha perdonado esos pecados por los cuales sentimos vergüenza y tristeza y podemos avanzar recordando siempre: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que habla el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La vergüenza. ¿Cómo enfrentar la vergüenza? ¿Cómo superar la vergüenza? ¿Cómo aprender de la vergüenza? La oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros de redimirnos, de arrepentirnos, pero sobre todo de cambiar nuestra vida. Hay ejemplos notables en la Escritura en cuanto a esto, pero yo creo que uno de los más claros, y es el que estaré tocando en el día de hoy, es de Pedro, particularmente de Pedro, aunque no puedo dejar de mencionar por lo menos dos pasajes que encontramos en la Escritura y que nos pueden ayudar a entender y comprender que cuando Dios nos da la oportunidad de redimirnos, sacar esa vergüenza, sobre todo a causa del pecado o a causa de los errores, uno puede ver o uno puede tener una perspectiva de vida totalmente distinta. Mira, allá en Lucas capítulo 7, 36 en adelante, cuando Jesús está con Simón el fariseo, no voy a leer el pasaje, solamente voy a hacer mención de algunos detalles, pero dice ahí que una mujer pecadora llegó y se postró a los pies de Jesús y empezó a llorar y empezó a derramar sus lágrimas sobre los pies y empezó a ungir los pies de Jesús. Y estaba, me imagino, tremendamente arrepentida, pero ¿puedes imaginar la vergüenza que ella sintió cuando Simón, que era el anfitrión de la fiesta, que era un maestro de la ley, la señaló y habló públicamente de ella como una mujer pecadora? Yo no puedo imaginarme si en algún momento de nuestra vida, no tanto por lo que hablen los demás, no solamente por lo que vean los demás, si en un momento de nuestra vida Dios permitiera a cada uno de nosotros así reflejar tal vez en una pantalla, ya ni siquiera estoy hablando de subirlo a las redes sociales, estoy hablando de una pantalla y que muchos pudieran observar aquellas cosas erróneas, aquellas cosas incorrectas, aquellos pensamientos, aquellas actitudes, aquellas acciones que pudieron haber existido o existen en nuestra vida y ser así proyectados para que muchos lo vieran, empezando por nuestra familia. Híjole, yo no sé cómo esto es una cuestión personal de cada uno, pero yo en lo personal, yo no sé cómo reaccionaría de verdad, y sobre todo cuando me encuentro hablando o compartiendo cosas de Dios y que vieran realmente quién soy en mi interior. Híjole, yo creo que es una experiencia difícil y la mujer lo tuvo que pasar. Y otro tanto sucedió con aquella mujer, dice ahí en Juan capítulo 8, esa mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y después fue arrastrada, literalmente arrastrada, llevada hacia la presencia de Jesús para, y sobre todo públicamente mencionarle y hacerle constancia, así como la disciplina que a veces quisiéramos nosotros efectuar en aquellos hermanos que se equivocan, que cometieron errores
y estamos ahí como los maestros de la ley, que se haga justicia, que se haga disciplina. Esta mujer fue encontrada en adulterio, la ley dice que hay que apedrearla. Y yo creo que hay ocasiones en que uno mismo, ser parte de, o uno mismo caer en esto, a veces quisiéramos eso, que Dios hiciera justicia en el momento, que Dios apedreara literalmente a aquel que se equivocó, aquel que cometió una falla. Tanto la mujer pecadora de Lucas 7:36 como la de Juan en capítulo 8 habían cometido errores, habían cometido fallas. Pero una de las cuestiones que tal vez quedó marcada en su vida fue esa, el haber sido exhibidos públicamente acerca de los errores y las fallas que cometieron. Pero en ambos casos, fíjate, en ambos casos, y creo que esto es lo que a veces tenemos que rescatar o lo que a veces dejamos de lado, que en ambos casos Dios no justificó el pecado, Jesús no justifica el pecado, Jesús no está de acuerdo con el pecado, con el error. Pero Jesús dijo a la mujer, ve, a ambas le dijeron, ve, tu fe te ha salvado. Lo que Jesús está haciendo es darnos una nueva oportunidad de vida. Y esa nueva oportunidad, cada uno de nosotros tiene que decidir si la aprovecha o no la aprovecha. Lo cierto es que en Jesús podemos tener redención, que en Jesús podemos tener la oportunidad de un cambio, de cambiar. Esto no significa que no podamos volver a fallar. Esto no significa que nos podamos volver a equivocar. Ya hemos hablado en otros mensajes acerca de esto, que es un continuo luchar entre la carne y el espíritu, y es un continuo en que muchas veces la carne nos gana, la carne nos lleva otra vez a cometer los errores, pero cuando mantenemos una relación constante, personal, individual primeramente, y después ya a nivel conjunto con Dios, es seguro que los errores van a ir disminuyendo. Es seguro que vamos a poder hacer nuestra la promesa que expresa Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la esperanza, y esa es la convicción, y esa es la certeza que tenemos de que por más fuerte, por más duro, por más grande el error que hayamos cometido, en Dios siempre vamos a tener la oportunidad, de cambiar nuestra vida, de hacer las cosas de manera diferente, hacer las cosas para honra y gloria de Dios. Y mencionaba yo que particularmente no me voy a extender tanto, pero sí quiero hacer énfasis en algunos detalles que está ahí en la Escritura con respecto a Pedro y lo que pasó después de aquella situación en el que de una u otra manera se dice que llorando amargamente. ¿Ves a este hombre amparado en las sombras? Es el apóstol Pedro. Pedro el impetuoso, el apasionado. Una vez caminó sobre el agua, salió del bote y pisó el agua. Pronto predicará a millares, osado ante amigos y enemigos por igual. Pero ahora se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora ahora de dolor, llora a gritos, con el rostro barbado hundido entre las manos. El eco traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más? ¿Haberlo hecho o haber jurado que jamás lo haría? Nosotros nos hemos preguntado lo mismo. ¿Es Pedro la única persona que ha hecho lo que prometió que no haría jamás? Yo creo que no. Considera esto, la infidelidad está detrás de uno. De ahora en adelante voy a poner freno a mi lengua. No más tratos oscuros. He aprendido la lección. Qué volumen el de nuestra jactancia, qué quebranto de nuestra vergüenza. Yo creo que la parte contraria de la vergüenza es cuando uno raya en el cinismo, pero cuando uno expresa que no va a caer otra vez, cuando uno expresa que de verdad ahora sí entendió la lección, es cuando la vida se encarga de ponernos otra vez en nuestro lugar. Lloramos como Pedro lloró y hacemos lo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar, volvemos a la vida antigua,
volvemos a nuestras prácticas de antes de conocer a Jesús, hacemos lo que viene en forma natural, en vez de hacer lo que viene en forma espiritual, y dudamos que Jesús tenga un lugar para tipos como nosotros. El libro de Juan, capítulo 21, expresa en una manera, en una forma, esto que acabo de leer, esto que acabo de compartir, porque dice ahí el libro de Juan, y es uno de los, de veras, es uno de los capítulos y pasajes que me encantan, que me hacen reflexionar mucho, primero de mi vida, pero también me hacen reflexionar de qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy aprovechando el tiempo de redención, el tiempo de restauración que Dios está efectuando en mi vida. Cómo es que a pesar de la vergüenza que en muchas ocasiones he sentido por los errores cometidos, por las fallas tenidas, por la ofensa que he provocado en muchos, en verdad, lo que puedo ver o lo que necesitaría ver es que en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, Dios tiene una respuesta. Juan capítulo 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Nota, solamente voy a leer algunos versículos, no voy a leer todo el capítulo. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero notar algo que es importante. Si tú regresas allá al libro de Lucas, en el capítulo 5, habla cuando Jesús literalmente tomó la barca, aunque se la pidió prestada, pero empezó a predicar el Señor desde la barca. Esa barca que había sido utilizada por Pedro y algunos de sus compañeros durante toda la noche, y al igual que menciona aquí, no habían pescado nada. Entonces, todavía con cierta renuencia, pero Pedro empezó a escuchar al Señor. Todos los que estaban ahí empezaron a oír al Señor. Y una vez que nuestro Señor terminó la parte espiritual, entonces le ordenó a Pedro: boga mar adentro. Y el primer síntoma de incredulidad: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Eso es lo que normalmente hacemos. Lo he intentado miles de veces, lo he intentado muchísimas ocasiones y no ha pasado nada. Sigue mi vida igual de improductiva, sigue mi vida igual llena de errores y no hay cambio en mí. No lo puedo lograr y sobre todo no he alcanzado mis metas, no he alcanzado mis propósitos, no he cumplido mis objetivos. Prácticamente Pedro estaba diciéndole: Señor, tú sabes mucho de Dios, pero ¿sabes qué? Aquí el experto en pesca soy yo y hemos pescado toda la noche. En el día no se pesca. No sé cuántas cosas más. Pero lo cierto es que hubo algo tal vez que quedó dentro de lo que Jesús había predicado, que tocó el corazón de Pedro. Porque él dijo: pero en tu nombre le echaremos. Y ese día, ellos pudieron constatar el poder de Dios, lo milagroso de Dios. Ellos pudieron ver, al igual que nosotros ver, que en Dios hay abundancia. Y ese día ellos comprendieron a través de este pasaje conocido como la pesca milagrosa, cómo se desparramaba, que no solamente la barca que estaban ellos, sino aún otras barcas vinieron y participaron de ello. Y entonces la reacción de Pedro, ¿qué fue? Dice ahí: cayó de rodillas y le dijo a Jesús: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y en ese momento Jesús le establece lo que debería ser su vida a partir de ese momento. Yo creo que ese es uno de los momentos en que Pedro entendió: híjole, ¿con quién estoy hablando? Caray, ¿a quién me estoy dirigiendo? Al Rey de Reyes. Señor, no soy digno. Señor, perdóname, soy hombre pecador. Y Jesús, con el propósito para él, pero también para nosotros: levántate, porque desde ahora serás pescador de hombres. Hay un trabajo más importante que nuestro trabajo secular, y es el trabajo que como cristianos debemos tener. No solamente Pedro, no solamente los predicadores, no solamente los ancianos, no solamente los diáconos, no solamente los maestros, no solamente todos aquellos que en una u otra manera se han dedicado o nos hemos dedicado a aprender, a estudiar y poder compartir. Esto es para todos, y Jesús, nuestro Señor Jesús, lo reitera en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese era el mandato, no promesa, ese era el mandato. Y Pedro lo había entendido de manera personal, lo había escuchado de manera personal. Pero ¿qué estaba pasando? Ahora, después de la crucifixión, ahora, después del desaliento, del desánimo que todo esto debió haber causado, de que tal vez Pedro todavía estaba en su cabeza la vergüenza, no, se acabó todo. A pesar de que Jesús me ama, a pesar de que eso le fallé, en el momento más preciso le fallé. ¿Y qué estaba haciendo? Lo que estaba haciendo es volver a su antiguo oficio. Y es a través nuevamente de este pasaje en que Jesús le va a mostrar el verdadero propósito que él tiene para la vida de Pedro y la enseñanza para todos nosotros en cuanto a la vergüenza de haber fallado en muchas ocasiones al Señor, de haber cometido errores ante la presencia de Dios. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El mismo pareciera ser una copia del pasaje allá expresado en Lucas capítulo 5. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando regresaron a tierra, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y nota aquí lo que Jesús nuevamente vuelve a enseñar, a mostrar a Pedro de cómo superar la vergüenza, cómo superar los errores, y lo que Jesús hace con nosotros, porque esto que voy a leer tiene que ver con lo que el Señor Jesús expresa en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira qué maravilloso. Mira qué inmensa sabiduría de Dios. Dice versículo 10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y nota esto: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y lo que sigue, y no, ya no me voy a extender tanto, lo que sigue de verdad es para reflexionar y meditar, es para darnos cuenta cómo es que Dios obra en nuestra vergüenza por habernos equivocado, por haber cometido errores. Nuevamente la lección personal, individual, con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Te acuerdas? En Lucas 5, cuando cayó de rodillas Pedro, Jesús le dijo: desde ahora ya vas a ser pescador de hombres. Y ahora, o sea, le estaba dando una misión, la misma misión que tenemos nosotros. Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hasta en 3 ocasiones, igual que las 3 veces que negó Pedro a Jesús, igual que era la tercera vez que se manifestaba, igual que muchas otras cosas en que también el número 3 es significativo. Hasta en 3 ocasiones Pedro, Juan y Jacobo fueron llamados de manera particular por el Señor, allá en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración del monte, y después cuando Jesús estuvo en Getsemaní. A ellos 3, casualmente 3, los llamó aparte, tal vez porque los estaba preparando para todo ese trabajo que vendría después.
Pero aquí nuevamente, en específico con Pedro, aquel que había prometido, aquel que había dicho, nunca te abandonaré, aquel que había dicho o expresado lo que muchos de nosotros hemos hablado y dicho, yo soy un hombre que verdaderamente, o una mujer que amamos a Dios, no le voy a fallar. Y de pronto nos encontramos como Pedro llorando amargamente, porque le volvimos a fallar, porque lo que dijimos no fue lo que hicimos. Y aquí nuevamente, nuestro Señor encauzando aquella vergüenza, aquellos errores, en la manera en que deberíamos cada uno de nosotros funcionar en este mundo. En este tiempo de aflicción, en este tiempo, en verdad que estamos enfrentando esta pandemia, esta circunstancia tan difícil, es cuando más se debería manifestar, y particularmente en nosotros, aquellos que nos decimos cristianos, de ayudarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, de amonestarnos unos a otros si es el caso, pero sobre todo de amarnos, de ser compasivos, de ser misericordiosos unos a otros. Y esto es lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que en muchas ocasiones lo que pasa en nosotros, a pesar de que Dios ha redimido nuestra vergüenza, ha redimido nuestras fallas, nuestros errores, nos ha dado la oportunidad de tomar un nuevo camino, generalmente, y con esto estoy terminando, generalmente nuestra actitud es la misma actitud de Pedro. Es la misma que tal parece, no cambia o no cambiaba en Pedro, pero tampoco cambia en cada uno de nosotros. Y esto que lo voy a leer, me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual, porque de verdad que el lenguaje que utiliza es importante. Dice ahí, estamos en el capítulo 21 de Juan, el discípulo, en el versículo 20, el discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua, antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, y era también el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Apenas hasta 3 ocasiones Jesús había hablado directamente con Pedro diciéndole, ¿me amas? Sí, Señor. Incluso la tercera vez cuando, ay, Señor, tú lo sabes, yo no puedo ver en la Escritura, no se puede ver el semblante, la actitud, la forma en que Pedro le contestó, pero las palabras, Señor, tú lo sabes todo, como diciendo, ay, Señor, ya entendí. Pues parece ser que tanto Pedro como nosotros a veces no entendemos. Porque, fíjate, iba ahí siguiéndolos Juan. Y entonces Pedro se percata de esto. Y mira lo que le pregunta al Señor. Señor, voy a tratar de parafrasear lo que yo veo allí en el versículo. Señor, ya entendí yo la lección, me has dado la oportunidad de redimirme, me has dado la oportunidad de quitar la vergüenza, ya lo entendí, pero esta lección que me has dado a mí, se la deberías de dar a él, Señor. Y nosotros somos en gran manera igual. Parece ser que nosotros, híjole, estamos en un nivel de espiritualidad muy por encima de aquellos en que continuamente caen en fallas y nos volvemos, ay, ojalá que Dios pueda hacerte entender en razón, es que no eres consagrado como yo. Híjole, Pedro le estaba diciendo a nuestro Señor, ¿y qué de este? Y la respuesta del Señor es la misma para nosotros. Porque ¿sabes qué? Todos sin excepción fallamos. Todos sin excepción enfrentamos la vergüenza de los errores cometidos. Y todos sin excepción necesitamos ser reconciliados, redimidos con Dios. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad ante la falla de los demás. En lugar de ver qué es lo que va a hacer Dios con ellos, dice aquí, cuando Pedro le vio, le preguntó al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Es una relación personal. Y cada uno tenemos la oportunidad de agradecer a Dios.
el que nos dé la oportunidad de ser quitado la vergüenza de haber fallado, de ser redimido, de entrar en una nueva vida, de no regresar a hacer lo mismo. Eso es claro, eso es indudable. Y eso es lo que Dios nos da la oportunidad. Pero es Él que nos da la oportunidad. Y nos pide que nosotros, a nuestro alrededor, hagamos lo mismo. Presentemos siempre esa oportunidad. Compartamos esa esperanza. Aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, por la gracia, por el poder de Dios, podrán ser emblanquecidos. Quitemos la vergüenza de haberle fallado a Dios de nuestra vida. Vivamos en nuestra nueva oportunidad de vida. Gracias otra vez por compartir este tiempo. Le damos gracias a Dios y le pedimos que la honra y la gloria sean siempre para Él. Gracias, aquí nos estamos viendo cada día, 4 de la tarde, a través de Experiencias Cristianas. Mientras tanto, te mando 1.000.000 de bendiciones. Hasta pronto.